Después de la pandemia, las milongueras empezaron a aplicar estrategias para abordar a los hombres cada vez con más frecuencia para invitarnos a bailar. ¿Cómo? Aquí lo vamos a ver. Ahora, ellas invitan a bailar el tango. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabá y hoy te quiero compartir al menos 5 estrategias que algunas mujeres utilizan para invitar a bailar. Ya sabemos que por lo general en las milongas tradicionales el hombre invita a bailar a la mujer mediante el cabeceo, pero desde hace un tiempo a esta parte la mujer viene tomando la delantera cada vez con más frecuencia. A ver, en el mundo del tango todos sabemos que los roles para el baile están bien definidos. El varón asume el rol conductor e invitador y la mujer asume el rol de seguidor o de invitada. Sin embargo, te guste o no, la época cambió y con más énfasis después de la pandemia. Ya parece difícil encontrar a la mujer sumisa que acepte quedarse en la silla a la espera de que algún milonguero la mire para invitarla a bailar. Todo cambió tanto que los nuevos tiempos transformaron ya a muchas milongueras en verdaderas leonas que se resisten a quedar a merced de un cabeceo y van en busca de su presa. Y debo confesar que hay que tener audacia tanto para quien invita como para quien responde la invitación, porque las invitaciones femeninas están comprendidas en una gama que va desde la ingenuidad hasta la insistencia, así como las respuestas masculinas pueden pasar desde la caballerosidad hasta la rudeza. Por eso, para observar estos comportamientos, que debo reconocer me llevó un tiempo entenderlos, te comparto en este video 5 estrategias que ellas aplican para invitar a bailar y que si bien, en la mayoría de los casos, ya sea porque la cultura obliga o porque por el sentir caballero se suele aceptar con naturalidad, a veces el destino sorprende y se tiene la fortuna de encontrarse con un baile verdaderamente placentero. Pero no quiero extenderme más en esta introducción, así que empecemos ya. La principiante. De todas las estrategias que pueden utilizar las mujeres para invitar a bailar a un varón, comienzo por esta porque me parece la más ingenua, hasta diría hermosamente ingenua, y se trata de la mujer principiante. Y al decir principiante, no me refiero solo a su baile, sino a su conocimiento sobre la milonga y a quién se invita en la milonga. Está claro que por ser nuevita en el ambiente, no sabe ni los códigos que rigen en una milonga tradicional, por ejemplo, ni a quién invita. De hecho, ni siquiera podría distinguir una milonga tradicional de una no tradicional. No tiene aún ese conocimiento. Para ella es lo mismo ese viejito con canas que está ahí sentado que ese muchacho en estado atlético, porque lo que quiere es entrar a la pista, y aunque es admirable que tenga la iniciativa de invitar a bailar, a veces, mientras te acomodas en la silla, enseguida se acerca a tu mesa y te dice: «Si te cambiaste los zapatos, ¿vamos a bailar?». Y allí ves la ingenuidad, porque no se figura un no como respuesta, sino que da por sentado que vos vas a bailar con ella, porque imagina que la milonga está para que todos bailen con todos, y no para que cada uno elija con quién quisiera bailar. Pero en ese sentido, por encima de la acción, hay que reconocerle la autoconfianza. Aunque también me permito una sugerencia. Si sos principiante, tenés presente que un hola, buenas tardes o buenas noches podría ofrecer una experiencia más agradable, tanto para vos como para quien invitás, sobre todo si se tiene en cuenta que los bailarines más experimentados pueden ser muy exigentes a la hora de elegir con quién bailar, por lo que te sugiero que antes de pisar una milonga, vayas a las prácticas a foguearte. De todos modos, más allá de tu valor, no intentes saltearte los pasos del proceso. Antes de invitar a bailar, controla la ansiedad y dedícate a aprender, porque el día de mañana vas a ver que ese aprendizaje te va a ayudar a duplicar tu modo de disfrutar. La estratega. Esta es una clase de milonguera
cuya elegancia e inteligencia para invitar a bailar es digna de elogio y que denomino la estratega. Se trata de una mujer llena de virtudes y que suele tramar con tanta fineza su objetivo que hace que todo parezca natural, porque a diferencia de la anterior, ella sabe perfectamente con quién quiere bailar, por lo que, como si fuera de casualidad, pasa por la mesa del bailarín hasta que consigue llamar su atención y tras intercambiar un cariñoso saludo, establecer un diálogo, una conversación en la que puede contarte algo de su vida, si estuvo de viaje, se separó o lo que fuera, pero que entre comentario y comentario te deja deslizar cosas como: ¡qué alegría verte! Vine sola y no conozco a nadie. No sé si alguien me invitará a bailar después de haber estado en Brasil. Hace tanto que no iba a la milonga y justo ayer estaba pensando en vos. Una conversación que puede durar 1 o 2 tandas o tal vez más, a no ser que el amigo milonguero se conmueva con el relato o se harte de perderse a sus orquestas favoritas y viéndose en tal circunstancia termine por invitarla a bailar. Con lo cual, digamos que ella queda como una reina y en consecuencia él queda como un rey, aunque los dos sepan que la milonga está llena de cortesanos. La manipuladora. Si existe un estereotipo que llegó a popularizarse en algunos salones, es el de la milonguera manipuladora. Y me refiero a la mujer que utiliza su habilidad en el baile y su encanto personal para manipular a los milongueros preferentemente reconocidos y conseguir de estos que la inviten a bailar. Una estrategia de seducción que se basa en la idea de que el hombre se sienta halagado y en consecuencia acceda al canto de sirena. Y estas manipuladoras son generalmente mujeres atractivas que portan una sonrisa tan cálida y un espíritu tan alegre que de inmediato hace que el varón esté dispuesto a llevarla a la pista de baile. Son milongueras bien vestidas, bien peinadas y maquilladas, que de pronto se acercan al objetivo y sin titubear y endulzándote el oído, te dicen cosas como: ¡qué maravilla de bailarín! Imposible no verte en la pista. ¿Cuándo tendré la suerte de que me invites a bailar? Una expresión que obligaría a cualquier varón a sentirse agradecido y a responder con una invitación a bailar. O una aceptación a bailar, depende de cómo lo veas. Pero aunque esto pueda resultar divertido y emocionante para algunos, estas prácticas odillan tanto la manipulación emocional como una especie de abuso de poder. Y en tal sentido, lo ideal sería que nadie se sintiera obligado a bailar con quien no le interesa, porque de alguna manera todos estamos de acuerdo, creo yo, en que las invitaciones a bailar debieran ser no solo respetuosas, sino consensuadas, lo cual significa que no hayan presiones de ningún lado. Y lo cierto es que este tipo de estrategias terminan por hacer sentir que el baile no se disfrute del todo, porque mientras te expresas en la pista, en tu cabeza late la sensación de que fuiste forzado y que finalmente no estás bailando por un verdadero deseo de compartir, sino por el mero hecho de complacer. La tímida. Sin duda que la mujer tímida en la milonga lleva las de perder, porque como bien sabemos, la milonga nos invita a que seamos nosotros mismos, nos demos a conocer y compartamos todo con los demás. Y si no te ven, si te ocultas, te perdés una invitación a bailar. Pero se acepte o no, la persona tímida es una figura de la milonga, y que yo diría que es esa clase de personas que tiene una doble vida. Una, la más visible, que es la de mostrarse como con cierta inseguridad, como si no quisiera molestar a nadie, y otra más profunda, que es una especie de mujer fatal que es capaz de devorarse al mundo de un solo tarascón. Y esta milonguera tímida es la que habitualmente habla a través de sus amigas y que aunque pareciera emparentarse con el modelo de la mujer manipuladora, no lo es. Simplemente prefiere que otras hablen por ella, porque no quiere que el milonguero se entere que siente interés. Y entonces recibís mensajes como:
a mi amiga le encanta cómo bailás, ¿podés invitarla a la próxima tanda? Y allí te desayunás que aquellas intercedieron para que una tercera se gane una tanda. Una forma elíptica de hacerte sentir la obligación de aceptar. Y si te negaras... Bueno, mejor imaginemos que vamos a la pista y disfrutamos, ¿verdad? La agresiva. Sin duda que la mujer agresiva es de todas la figura milonguera más controversial, porque tiene claro el objetivo y siente que nada la detiene. Quiere bailar con ese milonguero y punto. No está dispuesta a esperar a que él la invite. Sin embargo, la manera en que se hace la invitación puede resultar intimidante para algunos. Ya todos estamos de acuerdo en que las invitaciones debieran ser amables y elegantes, así como no debiera haber resentimientos por un rechazo. Pero este tipo de invitación puede generar incomodidad en algunos hombres, porque la agresiva te aborda en cualquier pasillo del salón y encarándote de forma directa y enérgica, te dice algo como: «¿Qué, bailás con todas y conmigo para cuándo?». Y más allá de que algunos se sientan honrados por recibir la invitación, muchos otros suelen sentirse presionados a aceptarla por temor a parecer groseros. Y lo cierto es que si la milonguera agresiva no es buena bailarina, el invitado termina por experimentar tensiones durante el baile. Ahora, si pensás que hay más estrategias, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, como te decía al principio, te guste o no, estos son los nuevos tiempos. Y la verdad es que así como no importa si el gato es blanco o negro, sino que cazar ratones, del mismo modo, no importa qué rol invite, lo importante es que los dos realmente sepan bailar. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasan las pinturas.